Tulio Medina es un científico, ex decano también de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctor Medina, ¿cómo separar los síntomas de una simple gripe con el de coronavirus? Porque muchas personas también sienten un malestar en la garganta, comienzan a toser y ya se ponen nerviosos y comienza esa histeria de parte de algún ciudadano. ¿Cómo podemos diferenciar estos síntomas? Gracias por atender la comunicación en HRN y TSI, doctor Marco Tulio Medina. Muchas gracias y un saludo a los ciudadanos hondureños y hondureñas. Efectivamente es necesario mantener sobre todo la calma. Esto es algo crucial porque en estos momentos uno puede empezar a tener un cuadro de ansiedad, que es normal, pero puede llevar a otro nivel que es, digámoslo así, el pánico, o si alguien está deprimido, deprimirse aún más, o empezar a tener síntomas que efectivamente puedan corresponder, como usted bien dice, a una enfermedad diferente al COVID-19. En los estudios publicados recientemente por el grupo a nivel internacional, sobre todo de China, donde hubieron más de 80,000 casos, es decir, una información basta para poder decir, mire, cuáles son los síntomas más frecuentes, cuáles son los menores, etcétera. Este estudio, publicado en una revista internacional de alto prestigio en Washington, y particularmente en la zona este de Estados Unidos, que es el New England Journal of Medicine, que se publica en Boston, que es el estado de Massachusetts, señala de que el síntoma más común que tienen las personas de esta infección COVID-19 es la calentura o fiebre. Ese es un síntoma que en el contexto, si usted tiene calentura y además síntomas respiratorios, que pueden ser usualmente una tos seca y además dolor en la garganta y además agotamiento, sí se debe de sospechar de que pudiera ser este virus. Estos 4 síntomas son síntomas que hacen de sospechar desde el punto de vista epidemiológico que la primera posibilidad es esa. No obstante, es cierto que puede no ser COVID, porque hay otras enfermedades respiratorias que pueden dar síntomas similares. Ante esa situación, la realidad es que las personas se deben de aislar, incluso aislar de su familia. Me refiero a no tocar los mismos platos o las mismos, digamos, instrumentos de comer, ¿verdad? Encerrarse pues en el cuarto de uno y alejarse, tomar una distancia para evitar, y no digamos no salir, tiene que quedarse aislado y consecuentemente tomar lo que llamamos la cuarentena. Ahora, existen otros síntomas que se pueden presentar de acuerdo con este estudio del doctor Gen y colaboradores, en el que pueden haber también manifestaciones como secreción, gargajo, puede haber incluso en casos muy remotos diarrea, dolor de cabeza, etcétera. Pero un dato que sí es importante que hay que recordar es que si usted tiene esa calentura, si usted tiene ese cansado que le duele la garganta y que tiene tos seca, y a esto se agrega la falta de aire, es decir, no puede respirar y que cuando camina le cuesta caminar porque se le va el aire y no le agarra el aliento, como decimos, entonces en ese caso tiene que ir rápidamente a una emergencia. Hay ya un flujograma, es decir, que los médicos lo van a enviar donde corresponda. Pero si usted a estos síntomas se agrega que usted es una persona arriba de 60 años o más y que además usted tiene presión alta, que usted tiene azúcar en la sangre, problemas respiratorios, usted ha sido fumador o tiene problemas cardíacos o problemas inmunológicos, con mayor razón. Es decir, desgraciadamente,
este virus es altamente contagioso. Y es cierto que los datos originales hasta hace unos días era de que estábamos en el estadio 3. Eso quiere decir de que la persona que había llegado de España o de Suiza luego había contaminado un grupo de personas alrededor que habían estado cerca de ella. Incluso se sospecha que estudiantes y médicos en el hospital escuela se infectaron, ¿verdad? Por este. Pero ese es un brote, como le llamamos. El problema es cuando ya es comunitario, que ya diferentes personas que no tienen nada que ver con las que vinieron de España o Suiza, sino que ya empieza a aparecer en personas no relacionadas. En eso ya estaríamos en el estadio 4. Entonces, la única manera que podemos hacer es de que efectivamente evitar salir, y si tiene síntomas uno debe de sospechar de que tiene la infección. Esto desde el punto de vista epidemiológico o médico, nosotros le decimos caso sospechoso. No quiere decir que tenga la enfermedad. De ahí que por eso una consulta médica ante una circunstancia de esta es prudente para poder decir si realmente la persona, si no tiene fiebre, pues es remoto de que tenga la infección, porque casi el 87% en el artículo del New England decía que tenía fiebre. Ahora, hay que recordar un hecho también, hay población que puede no tener síntomas y haber dado positivo, pero ese es otro tema, ¿verdad? Que claramente recomiendo es que tenemos que quedarnos en casa. Sí. Ahora, existe efectivamente la preocupación de la población, de los alimentos, y aquí al gobierno de la República sí. Yo pienso que esa idea que planteaba una persona que hablaba sobre que habiliten el Banasupro sí se debe de hacer, porque si no entonces la población va a entrar en pánico porque no hay alimentos. Entonces aquí tenemos que pensar en el otro componente de apoyar a la población y sobre todo a las personas que tienen menos recursos, porque entonces se van a morir de hambre, no de la enfermedad. Entonces aquí tenemos que hacer un balance, doble manejo, balanceado. Sí. Doctor, finalmente, ¿qué medicamentos están contraindicados en este momento para el coronavirus? Mire, yo he estado revisando la literatura internacional al respecto y las comunicaciones de Francia, particularmente el ministro de la Salud de Francia, encontraron de que el uso del ibuprofeno, que es un medicamento que es un antiinflamatorio para el dolor muscular, lo habían usado personas que luego tuvieron COVID y tuvieron una evolución más delicada, como decimos. En esa condición se está recomendando de que no se automedique, que nadie se vaya a tomar medicina porque cree que es lo que hay que hacer. No, hay que evitar, y lo más yo sugiero que tomar vitaminas, tomar acetoaminofen luego, por supuesto, si usted tiene otros síntomas, mejor acudir a donde su médico o al centro de salud para que pueda ser atendido, pero no se automedique. Lo que sí es prudente es que siga tomando los medicamentos de la presión, siga tomando los medicamentos del azúcar, los medicamentos que ya han establecido, porque una persona que se descompensa de su problema de salud, consecuentemente es más fácil de que una infección sea mucho más severa. Entonces, esas serían las recomendaciones médicas que yo les haría llegar. Bien, muchísimas gracias al doctor Marco Tulio Medina con nosotros compartiendo estos importantes mensajes, advertencias y recomendaciones también para las personas que en este momento